¿Alguna vez has sentido que todo está en tu contra, sobre todo cuando te enfrentas a fuerzas poderosas? Frank Lucas sí, y encontró una forma increíble de cambiar el guión de la mafia. Frank Lucas era un estafador de poca monta de Carolina del Norte que se hizo famoso en las calles de Harlem durante las décadas de 1960 y 1970. Era conocido por sus tácticas despiadadas y sus innovadoras formas de contrabandear heroína a Estados Unidos. Pero lo que hizo tan notable la historia de Lucas fue su astucia para burlar a la mafia y convertirse en uno de los narcotraficantes más ricos de Estados Unidos. Gracias, mis espectadores, y en especial a mis suscriptores, por su apoyo mientras seguimos mejorando y compartiendo historias inspiradoras a diario que podrían impulsar un cambio positivo en nuestras vidas y en la sociedad. Por favor, comenten desde qué ciudad nos ven para que podamos enviarles emojis de agradecimiento. Criado en la pobreza, Lucas aprendió desde pequeño a sobrevivir a toda costa. Abandonó la escuela en 5º grado y rápidamente se dedicó a la delincuencia para llegar a fin de mes. Pero no fue hasta que conoció al famoso gángster Bumpy Johnson que su carrera en el crimen organizado despegó. Johnson vio en Lucas algo que nadie más vio, potencial. Y tomó al joven estafador bajo su protección, enseñándole los entresijos del narcotráfico. La asociación de Lucas con Johnson no solo le dio una sensación de legitimidad en el submundo criminal, sino que también lo introdujo a una red de funcionarios y empresarios corruptos que estaban encantados de hacer negocios con él. Pero Lucas no se conformaba con ser un simple agente de poca monta. Tenía aspiraciones más grandes y estaba dispuesto a correr enormes riesgos para alcanzarlas. En los primeros días de su ascenso al poder, Lucas se arriesgó enormemente al viajar al sudeste asiático para abastecerse de heroína de alta calidad directamente del Triángulo Dorado. Esta maniobra no solo le permitió prescindir de intermediarios y aumentar sus márgenes de beneficio, sino que también le dio una ventaja significativa sobre sus competidores. La mafia, que tradicionalmente había controlado el narcotráfico en la ciudad de Nueva York, fue sorprendida por la audaz decisión de Lucas. A medida que el imperio de Lucas seguía creciendo, también lo hacía su notoriedad. Se hizo famoso por su estilo de vida ostentoso, recorriendo las calles de Harlem en su Cadillac personalizado y haciendo alarde de su riqueza ante quienes lo habían subestimado. Pero Lucas sabía que su éxito tenía un precio. Constantemente miraba por encima del hombro, esperando que cayera el otro zapato. A pesar de los riesgos, Lucas siguió innovando, utilizando cadáveres ahuecados para introducir heroína de contrabando en el país. Esta táctica, conocida como tráfico de cadáveres, no solo era impactante, sino también sumamente efectiva. La mafia, atónita ante la astucia de Lucas, no supo cómo reaccionar. Las operaciones de Lucas eran tan sofisticadas que logró contrabandear cantidades masivas de heroína a Estados Unidos, convirtiéndolo en uno de los narcotraficantes más ricos del país. Invirtió sus ganancias en bienes raíces, poseyendo múltiples propiedades en Harlem y alrededores. También abrió una serie de negocios exitosos, incluyendo un club nocturno y una constructora. Pero el éxito de Lucas no estuvo exento de desafíos. Tuvo que lidiar con narcotraficantes rivales, policías corruptos y la constante amenaza de ser atrapado por las fuerzas del orden. Desarrolló un sistema de colaboración con socios leales, muchos de los cuales eran familiares, para mover su producto y blanquear su dinero. Esta estrecha red le permitió mantener el control de su imperio y mantener a raya a las autoridades. Sin embargo, a medida que el imperio de Lucas seguía creciendo, también lo hacía la atención de las fuerzas del orden. A principios de la década de 1970, la DEA inició una investigación sobre las operaciones de Lucas y comenzó a recopilar pruebas de sus actividades ilegales. Lucas sabía que se le agotaba el tiempo y comenzó a prepararse para lo inevitable. El primer golpe importante llegó en 1975, cuando el sobrino de Lucas, Eddie Porter, fue arrestado y posteriormente se convirtió en testigo de cargo. El testimonio de Porter condujo a la acusación de varios miembros de alto rango de la organización de Lucas y marcó el principio del fin del imperio del narcotraficante.
En 1976, Lucas fue arrestado en su casa de Teaneck, Nueva Jersey, y acusado de múltiples cargos de tráfico de drogas y crimen organizado. Las pruebas en su contra eran abrumadoras, y sabía que se enfrentaba a una larga pena de prisión. La caída en desgracia de Lucas fue rápida y brutal. Fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a 70 años de prisión. Su imperio, que había tardado años en construirse, se desmanteló en cuestión de meses. Sus bienes fueron confiscados y su red de socios fue arrestada o forzada a huir. A pesar de su encarcelamiento, Lucas continuó ejerciendo control sobre su organización desde la cárcel. Utilizó a sus leales colaboradores para introducir contrabando en la prisión e intimidar a sus enemigos en el exterior. Pero con el paso de los años, el control de Lucas sobre el poder comenzó a debilitarse. A finales de la década de 1980, Lucas se convirtió en informante del gobierno, testificando contra sus antiguos socios a cambio de una reducción de la condena. Esta acción fue considerada una traición por muchos en el submundo criminal y marcó el último capítulo de su carrera criminal. La historia de Frank Lucas es fascinante, llena de giros inesperados que te mantendrán en vilo. Pero también es una advertencia sobre los peligros del crimen organizado y su devastador impacto en nuestras comunidades. ¿Qué opinas de la historia de Frank Lucas? ¿Crees que era un genio o una amenaza? Cuéntanoslo en los comentarios. Y si quieres saber más sobre la historia del crimen organizado en Estados Unidos, no te pierdas nuestro video sobre Nayib Bukele infiltrado para poner a prueba a un gerente de banco. No te vas a creer lo que pasa después. Y gracias por ver.